Y nada, sentíos como en casa, ¿eh? Esta es la comunidad de los misioneros javerianos. Veo rostros nuevos, que vienen por primera vez. Y hoy es un poco diferente, un poco especial nuestro encuentro, porque una nueva asociación, nos ha pedido que acogiéramos un momento de formación. Entonces, os voy a dar la palabra a Pepe y a Alicia para que presenten a nuestro invitado. Y vamos, desde ya os agradecemos la confianza de habernos escogido para hacer este momento de formación. Bueno, pues buenas tardes. Eugenio Rodríguez es sacerdote de Salamanca, que actualmente vive en Las Palmas, y entonces pues bueno, tenía una visita a Valencia mañana y vimos la posibilidad de irnos a Valencia porque no pasar por Murcia. Entonces, como era un fin de semana del Corpus un poco especial, pues hacer un acto público así en un sitio era un poco complicado. Y normalmente a veces hemos hecho actos en casa con unos amigos y vimos la posibilidad pues de hacerlo más abierto, y se lo comentamos a los hermanos javerianos, que desde el primer momento dijeron que sí, para que fuera un encuentro un poco más, pudiera llegar a más personas. Agradeceros por vuestra confianza también, vuestra acogida. Y nada, Eugenio, bueno, no le gusta mucho lo del currículum, pero un hombre estudioso, es doctor en teología. Ahora lo de decir que ha hecho un máster es un poco delicado. Porque además sí, seguro que no tengo el documento, Hizo un máster en su día en Doctrina Social de la Iglesia. La tesis doctoral la hizo sobre Guillermo Rovirosa, que alguno así más mayor pues lo conocería, que fue el que inició todo el tema del apostolado obrero, de la acción católica, de la OAC, y bueno, también hizo ese cómic que alguno puede ojearlo. Y bueno, pues Eugenio trabaja mucho estos temas sociales y en otras partes de España pues está presentando esta última exhortación. Entonces bueno, pues era un poco... Eugenio es muy dinámico, muy así, no vaya a tener una conferencia al uso. Entonces, pues bueno, sentiros como en casa y nada, le damos la palabra ya sin enrollarnos mucho. Pertenece a nuestro movimiento, a Encuentro y Solidaridad, y bueno, aunque vive en Las Palmas, se ve que tiene un bono especial en el avión porque siempre está por aquí. Por cuestiones de organización, ¿quién no tiene boli? Que levante la mano. Bolígrafo. Vale, pues ahora mismo voy a... Vale, también. Voy a traer unos bolis para quien no lo tiene, que lo queremos hacer un poco dinámico. ¿Vale? Eugenio, venga, gracias. Al Papa ya no hacen falta todavía los bolis, hasta que no dé la hoja, no tengan prisa con los bolis, hasta que no dé la hoja no hacen falta. Al Papa le ha pasado lo que le pasa a cualquiera que tiene un plan. El Papa tiene un plan que está escrito en un documento que hizo al comienzo sobre qué quería él para el pontificado, ¿no? Pues está el documento escrito, y una vez que el documento está escrito, está publicado, se nota, se experimenta que esa nueva evangelización, ese plan que él tiene y que tenemos todos, resulta que no hay personas para hacerlo. Imagínense que ustedes tienen un plan, el que sea, un plan empresarial, un plan familiar, un plan del tipo que sea, pero las personas no están dispuestas. Tienes un plan de tener, por ejemplo, hacer una familia, y 5 años después de casarte te enteras de que tu marido o tu mujer no quiere tener hijos. Pues ya puedes tener tú un plan de familia. Como uno de ellos no quiera tener hijos, está complicado tener familia. Entonces, ese es un ejemplo un poco exagerado, si quieren. Lo pueden aplicar a su congregación, a los que son de órdenes religiosas o a una comunidad de vecinos. Para hacer algo hacen falta personas que las hagan. Y entonces, después de tener la Iglesia, el Concilio Vaticano II, cada papa ha hecho su encíclica programática en la que dice lo que plantea para su pontificado,
después de hacer un montón de gestos, el Papa, yo creo que ya lo sabía que le iba a pasar, pero tiene tan claro que lo que le falta son personas, que el último documento va dirigido a formar la persona que puede hacer la nueva evangelización. Entonces, nos dice una palabra muy simple: o hay santos o no hay este plan evangelizado. Podemos cambiar las parroquias, podemos cambiar los movimientos, podemos tener más o menos edificios, podemos, en vez de funcionar por parroquias, por arciprestados, podemos hacer diócesis, arquidiócesis, comunidades episcopales, podemos hacer lo que hagamos, que si no hay personas, y este es el grito, creo que no exagero si digo la palabra grito, este es el grito que tiene este Papa en esta exhortación. Hacen falta personas santas. Y no, es poco más, no crean que dice mucho más. Y el problema es, el origen del problema está en que no hay plan, no hay realidad si no tenemos personas. Para entender el documento tenemos otro problema. Los aquí presentes y todos los seres humanos del mundo tienen un problema que le pasó ya a una profesora que una vez mandó a hacer una redacción. Hay profesores aquí, ¿hay algún profesor o profesora? Pues hubo una vez una profesora que mandó a hacer una redacción. Era una mujer muy comprometida y le mandó a los chiquillos a hacer una redacción sobre los pobres. Y entonces llegaron las redacciones y al más listo de la clase le mandó leer la redacción. Y sale allí tan contento a leer su redacción y dice: los pobres. Había una vez una casa muy pobre. El padre era muy pobre. La madre era muy pobre. El hijo era pobre. El chofer era pobre. La cocinera era pobre. El mayordomo era pobre. Entonces, el problema que tenemos nosotros con los documentos del Papa es el que tenía este niño. Yo no quiero insultarles así, digo, por si se sienten insultados, no es mi intención. No quiero insultarles, pero ustedes y yo tenemos exactamente el mismo problema que este niño del que nos hemos reído todos. Todos leemos un documento desde nuestra vida. Este niño no era malo, pero el mayordomo era pobre, el chofer era pobre, su vida era de chofer, de mayordomo, de cocinera. Entonces le dicen que hable de los pobres y hace una redacción en la que el padre era pobre, el chofer era pobre, todos eran pobres. Entonces nosotros leemos la escritura, no solo los documentos del Papa. Nosotros leemos la escritura desde nuestra vida. Cada vez que ustedes en un fragmentito del Evangelio se desatasquen, que hay muchos, mi madre se atascó, por ejemplo, con aquel texto en el que dice que el que llega a última hora va a cobrar lo mismo que el que empezó a trabajar a primera hora. Me he estado enfadada con ese texto. Yo dijo, esto no lo entiendo. Pero esto no puede ser. Y no digamos el de las vírgenes prudentes. Cada vez que un texto se nos atasca, tengan esta pista. Hay un problema en la vida del que el texto se le atasca. Porque el texto es palabra de Dios. El texto está divinamente inspirado. El texto es maravilloso. Pero de aquí no pasa. De aquí no pasa. Bueno, hay otro camino, que es no leerlo, o interpretarlo al gusto de uno, o pasar de él. Pero a veces se nos atraganta. Cuando se nos atraganta, normalmente no es porque sabemos poco. Y entonces nos apuntamos al centro teológico San Fulgencio y lo arreglan. Los textos se nos atascan no por falta de conocimientos, sino porque tenemos algún problema en nuestra vida. Entonces, los textos de los papas, normalmente, si los leemos sinceramente, hay un momento en el que se nos atascan porque tenemos un problema vital. No crean que es un problema de ignorancia, es un problema vital. Esto dicho así tan rimbombantemente, es lo mismo, para que no se les olvide, es lo mismo que el niño de la redacción. Es incapaz de redactar una redacción sobre los pobres porque tiene mayordomo, tiene cocinera y tiene chofer. Y entonces no entiende lo que es un pobre.
¿Dónde tiene el problema? En su intelecto, no en su vida. Entonces, con esta premisa vamos a ver algo, porque nos quedamos con una hoja y la pasamos, ¿vale? Las pasamos, nos quedamos con una y las pasamos. Vamos a hacer una cosa un poquito, casi un juego. Por aquí van pasando, se quedan con una y las van pasando. Con el boli en mano, vamos a hacer casi un juego. Como el documento tiene mucho, nos quedamos con una y pasamos las hojas. Si hace falta fotocopias, podemos hacer. O compartimos una para dos. ¿Les han llegado si no comparten una para dos? Miren, vamos a leer solo, son 5 capítulos. Hoy, para que ustedes cojan alguna idea, vamos a leer solo del capítulo primero. Hay 5 capítulos y el primero es una especie de introducción a la santidad. Y entonces yo he cogido 9 frases y he dejado un huequito y solo una de las 3 que vienen debajo es la que dice el Papa. No es que las otras sean herejías, pueden ser verdaderas las 3 o solo una, pero solo una está en el documento. Vamos a darnos cuenta de la originalidad y del valor del documento para leerlo con más ganas, porque si no se tiene hambre no se come. Entonces mi intento de este rato es suscitar en ustedes ganas de leer el documento, descubriendo que dice cosas que no nos esperábamos. Alguno puede que acierte todas, pero en general no, ¿eh? En general vamos a ir mitad. Entonces vamos a ir leyendo. Tienen un boli, ¿verdad? Tienen un boli y no consultan con el vecino, sino que van a poner un circulito en la que ustedes creen. Yo la leo y ustedes eligen. Dice... Perdona, tradúcenos... Voy de una en una. No, el título de la... El título es Alégrense y regocíjense. Gaudete es exultate. ¿Por qué no se traduce? Alegraos y regocijaos. Bueno, pues están ahí cosas del latín. Pero si el Vaticano II precisamente lo que se empleara... Pues alégrate, alegraos y regocijaos. Alegraos y regocijaos es el título. Entonces dice el texto, quizá la vida de los santos, quizá su vida, la vida de los santos, no fue siempre perfecta, pero, y ahí hay que elegir una de estas 3 palabras, a pesar de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor, o quizá diga, pero, aun en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor, o quizá diga, pero, por medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Insisto, puede que las 3 estén bien, puede que no sean herejías, pero solo una de estas 3 es la que ha puesto el Papa en el número 3 de alegraos y regocijaos. Repito, quizá la vida de los santos no fue siempre perfecta, pero a pesar de imperfecciones, o aun en medio, o por medio de imperfecciones y caídas, siguieron siempre adelante y agradaron al Señor. Tiempo, por 25 pesetas cada una. Cada uno le pone un circulito a la que él cree. Tengo aquí la chuleta. Sí, eso no vale. Y yo la llevo aquí. No vale. Venga, ¿ya contestaron? Venga, vamos a otra. O bien dice, nadie se salva solo, como individuo aislado, o dice, cada cual se salva solo, o dice, raramente alguien se salva solo como individuo aislado. Hay que elegir una de estas 3. Ven, cojan sin temor, le ponen un circulito a la que ustedes creen que dice el Papa. Vamos con otro. En esta constancia para seguir adelante, veo día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros. Hay que elegir. O dice,
en esta constancia para seguir adelante día a día veo la iglesia militante, o en los actos de amor sacrificado y orante veo la santidad de la iglesia militante, o en los que hacen lo que les apetece veo la santidad de la iglesia militante. Una de estas tres hay que elegir. Solo una de estas tres es la que dice el Papa. El que acierte con las 9, le damos el máster de papología. Vamos con otra. O bien dice, en cualquier momento surgen los más grandes profetas, o quizá diga, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas, o quizá diga, en los momentos brillantes de la Iglesia surgen los más grandes profetas. Una de estas tres es la que dice el Papa Francisco en Alegraos y regocijaos. En cualquier momento surgen los más grandes profetas, o en la noche más oscura surgen los más grandes profetas, o en los momentos brillantes de la Iglesia. Vamos con otra. Esto se refiere a la vida de santidad. La vida de santidad debería entusiasmar y alentar a cada uno para hacer algo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad, o quizá diga, este proyecto de santidad debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible, o quizá diga, esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para reflexionar mucho, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Hay que elegir. ¿Han elegido ya? Oye, qué gente más aplicada, qué bien. Miren, otra, esta es buenísima. Dice, cuando sientas la tentación de quedarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la Iglesia santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. O quizá diga, cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la Iglesia santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Hay que elegir entre quedarte, enredarte o cansarte. Cuando sientas la tentación de quedarte en tu debilidad, o cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, o cuando sientas la tentación de cansarte en tu debilidad. Una de estas tres hay que elegir. ¿Ya han elegido? ¿Sí? ¿Todos? Esperamos. Qué difícil, ¿eh? Cuando sientas la tentación de quedarte, o cuando sientas la tentación de enredarte, o cuando sientas la tentación de cansarte. El que acierte a todas se compromete a dar esta charla en otras parroquias de al lado. Esa santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con adoración nocturna, o quizá diga, esa santidad a la que el Señor llama irá creciendo con pequeños gestos, o quizá diga, esa santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con buenas reuniones de formación. Hay que elegir, o buenas reuniones de formación, o pequeños gestos, o frecuente adoración nocturna. Las tres pueden estar bien, pero solo una es la que viene en el documento del Papa. Las otras dos no es que sean herejías. Las otras dos no son las que vienen en este documento en el que el Papa nos habla de cómo es la persona que puede hacer este proyecto evangelizador. Vamos con otro. Déjate transformar. Déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible. Y así, tu preciosa misión no se malogrará. Y el Señor la cumplirá también a pesar de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina.
O quizá diga, el Señor la cumplirá por tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor. O quizá diga, el Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Hay que elegir o a pesar de tus errores, o por tus errores, o en medio de tus errores. Una de esas tres hay que elegir. Hoy aprender está fácil, esto no es complicado como sacar una carrera, un máster. Esto hoy vamos a aprender y está esto entretenido. Otra más. Insisto en que estamos solo hablando del primer capítulo, que no es además el mejor, ¿eh? Todo esto en el primer capítulo. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique. O quizá diga, Cristo mismo te acompaña, en todos los esfuerzos o renuncias que implique. O Cristo mismo te envía, en todos los esfuerzos o renuncias que implique. Hay que elegir. O quiere vivirlo contigo, o te acompaña, o te envía. Wow. Cuando en alguna no acierten, no se pongan nerviosos porque tienen mucha o poca vida por delante, pero tienen vida por delante. Entonces, si hoy en alguna no acertamos, normalmente es porque tenemos algún problema en nuestra vida. Pero la vida la podemos cambiar. La vida es hermoso cambiarla, es hermoso mejorarla, ser más santos, parecernos más a la Virgen, a San José, a ese santo que tanto admiramos. Por tanto, no se asusten si alguien tiene la suerte de haber fallado en 9, tiene por delante todas las posibilidades de llegar a ser... No, claro. Puede por delante la posibilidad de ser como San Agustín, como Santa Teresita de Lisieux, tiene por delante toda una aventura. Entonces, ahora vamos a ir dialogando. Miren, me ayudan por favor, que no tenga yo que contar cuántos dicen cada una, sino que hagamos como un sondeo. O sea, yo pregunto de cada una, levantan la mano quienes han contestado la A, la B y la C, y si hay alguno más habilidoso para contar, pues bueno, vemos cuál es la mejor y la que ha quedado peor. No hace falta que digamos 6, 3 y 5, sino, bueno, la A es la que ha ganado más y la C es la... ¿Vale? ¿Me entiendes? Ha ganado más y está más. Puede estar más, ¿no? Primero vemos qué es lo que ha salido y luego yo digo cuál es la que dice el Papa Francisco, ¿vale? Si vemos que si aquí todos decimos una diferente que la del Papa, nos planteamos mandarnos. Porque es un tipo muy listo, pero yo tengo un compañero de la parroquia muy cerca de la mía. Una vez estábamos hablando de lo que había dicho el Papa y de, sí, el Papa está muy bien, pero yo le quería ver en mi parroquia, a ver qué hacía. Venga, vamos a ver, ¿cuánta gente ha contestado a pesar? Levanta la mano los de a pesar, un poquito, los de aún en medio, un grupito, y los de por medio. ¿Cuál ha ganado? Por medio, pues ahora pónganse de acuerdo entre ustedes. A ver, convénzanse. ¿Cuál es la correcta? Es la misma, agua en medio. Aún en medio. Tú dices aún en medio, ¿qué más? ¿Quién quiere decir algo? ¿Justificar? Es diferente. Lleven el tema al matrimonio. Le quiero a pesar de imperfecciones, le quiero aún en medio de imperfecciones o le quiero por medio de imperfecciones. Hay que ir ahora. Una vez que bajas ese terreno, Hay que ir ahora a morir de Leticia, ¿no? es muy difícil. Miren, ¿no? sí, miren, el mensaje más importante
Yo no sé si es que yo necesitaba en mi vida esta respuesta, porque no, yo la necesitaba. Yo he salido hace muy poco, hace 3 años, de una leucemia. Yo estaba empeñado en decir que no rezaran por mí a la gente, sino que yo había visto a mi madre y a muchos otros enfermos vivir la alegría en medio de la enfermedad. Entonces, es posible que yo tuviera esa pregunta. Pero en este capítulo primero, la expresión más importante, a mi juicio, es que este Papa está empeñado en vivir las cosas en medio. La alegría en la enfermedad, la contemplación en la lucha, el compromiso en medio de la ciudad, continuamente está con la palabra en medio. Entonces, el matrimonio, amar en medio de imperfecciones, no a pesar, en medio de, aceptando como es el otro. Yo en medio de mi sacerdocio, en medio de cómo es la gente de mi parroquia, en medio de cómo es la iglesia real, en medio de cómo es realmente mi vecino, en medio de cómo son realmente mis hijos. Ah, mis hijos no son santos, claro. Ay, no les quiero, porque no son santos. Les quiero en medio de cómo son. Yo creo que esto es una genialidad de este capítulo primero de esta exhortación. Y es un tema muy permanente en muchos temas importantes de la vida de los santos. Es en medio de, o sea, la alegría en la enfermedad, la cruz en la resurrección, en medio de, no es primero una cosa y luego otra. Una semanita de contemplación, una semanita de acción, ¿no? La oración en medio de la vida, el amor en medio de los problemas, el perdón en medio de las traiciones. Pues sí perdono, pero solo si la cosa está completamente arreglada, ¿no? La vida está toda mezclada, ¿no? Entonces, esto les sugiero que lo reflexionen y se fijen en sus lecturas habituales la cantidad de veces que aparece el en medio de. Y que eso no significa ser complaciente o aceptar las imperfecciones. Ser cómplice no, por aceptarlas sí. Tú has terminado aceptando las imperfecciones de tu mujer. No, sí, pero aceptarlas, vamos a ver. Dice el padre Wallon, Sí podemos que es caer. un gigante, dice que todos tenemos un defecto dominante. Sí, Piensen en cada uno de ustedes. Dice que lo tenemos y que nos morimos con él. ¿Qué hace el esposo con el defecto dominante y la esposa con el defecto dominante del otro? No, más que aguantarlo. Hay un momento en la vida de los esposos muy frecuentemente que hay hasta una pizca de buen humor respecto de ese defecto dominante. Una pizca de meter el hombro en él, de aceptar, de encajar. Porque claro, o sea, y pasa lo mismo en el sacerdocio o en cualquier otra vocación.